Buenas, ¿cómo les va? Bueno, la pregunta que vamos a pensar hoy, si se puede llegar con la filosofía a lo que está fuera de nosotros, si podemos pensar filosóficamente la realidad, si podemos de alguna manera dar ese paso y salir, ¿sí? Salir a ver las cosas, a ver el mundo, a ver lo que nos circunda filosóficamente. Hasta ahora lo que estuvimos planteando fue más que nada esta cuestión, o sea, se puede pensar la filosofía, sí, filosóficamente podemos pensar cómo hacemos filosofía, para qué, el asombro, la duda, el por qué, las situaciones límites, la caverna, o sea, estamos todo adentro de nuestra mente. Ahora, ¡pum! De pronto nos despertamos, salimos de la caverna, salimos del closet y empezamos a pensar filosóficamente la realidad y vamos a sostener una hipótesis. Sí se puede pensar filosóficamente la realidad y de hecho se pone bastante interesante cuando desde la pregunta filosófica accedemos a la realidad. Eh, Cuando nosotros pensamos filosóficamente la realidad, empezamos a ver el mundo, ¿sí? Empezamos a ver el mundo del sentido así como heideggeriano, como aquello que vamos descubriendo, tematizando, ¿no? El mundo del ser humano es el mundo que va, que va generando sentido en torno nuestro. Entonces, empezamos a ver el mundo, la realidad, y podemos pensar muchas cosas, ¿sí? Podemos pensar muchas cosas como no sé, ¿qué hago acá, no? ¿Qué es esto de la existencia? ¿Por qué? ¿Por qué ser humano? ¿Por qué yo? Bueno, pero también podemos también pensar, decir, bueno, che, hoy estoy acá y hace un ratito que estoy acá y ya se está escondiendo el sol y esto lo llamamos tarde y de la tarde viene la noche y de la noche viene el amanecer y después del alba viene el cenit del sol, el mediodía y después viene la tarde y después viene otro día y después viene otra semana y después viene otro mes y después viene ya parezco un nene, ¿no? Y después viene eh, otra estación del año, ¿sí? A la primavera le sigue el verano, oh, qué calor, qué calor que tengo yo, y después del verano le sigue el otoño, ¿no? El hermoso otoño, la vida es otoño, la vida es dejar, ¿sí? La vida es sol y frío, ¿sí? Es sol, calidez, pero el frío que me carcome, y después viene el invierno y después la primavera, y después así los años, y después las décadas, y después los ciclos. Entonces, los primeros pensadores, allá por Grecia, sin duda que siempre pensó el ser humano, pero en Occidente los registramos en Grecia, decía que se puede pensar la realidad porque la realidad tiene orden, ¿sí? Porque está ordenada, ¿sí? Entonces, orden sería como una de las primeras palabras que nos ayudan a pensar la realidad. Y ellos, en principio, empezaron a hacer filosofía porque querían saber, bueno, hay orden, bien, ¿y quién pone el orden? ¿Por qué los días se suceden, las temporadas, las estaciones se suceden? ¿Por qué un árbol tira una semilla que después va a ser brote y tallo y árbol para después tirar una semilla y así con los... ¿Por qué? ¿Por qué esa secuenciación, ese mundo cíclico? ¿Sí? De nacer, crecer, morir, pero volver a nacer, ¿sí? Entonces, ellos de alguna manera empezaron a pensar en esta palabra orden, que orden en griego es cosmos, ¿sí? Cosmos, y decían, bueno, ¿quién ordena el cosmos? ¿Sí? O sea, porque de alguna manera, si hay orden, es porque alguien lo ordenó. Podemos deducir eso. ¿Y de dónde viene ese orden? ¿Sí? ¿De dónde viene ese orden? Por ejemplo, Tales de Mileto dice, ya está, ese orden viene del agua, punto. ¿Sí? Otros dicen, no, ese orden viene del Alpeiron, ¿sí? Anaxímenes, o Anaximander, bueno, se me pasó, pero
No, eso viene de los números, dice Pitágoras. La realidad esconde un número, ¿sí? Este libro pesa tanto. Entonces la esencia de este libro que no vemos es cuantitativa, es numérica. Entonces, de alguna manera, los primeros filósofos fueron, fíjense cómo los llamamos, los presocráticos, los que estuvieron antes de Sócrates, fueron los que se animaron a pensar la realidad, a hacerle preguntas a la realidad y tratar de responder esas preguntas, no recurriendo a la divinidad, sino a los hechos naturales. Viene del fuego, viene del ser, viene de los números, viene de lo indefinido, de lo abierto, viene del aire, ¿sí? Empédocles viene de la fuerza del amor y del odio, ¿sí? Entonces no es el Dios que me responde la realidad, sino que es la misma naturaleza la que me arroja datos para empezar a pensar cuál es el origen, el origen de este orden que llamamos mundo, naturaleza, cosmos, ¿sí? Entonces lo interesante de los presocráticos, que ellos fueron los primeros que empezaron a pensar filosóficamente, que dieron respuestas, pero lo más interesante de todo fue el hacerse preguntas. El hacerse preguntas frente a un discurso que estaba bien consolidado, que era el orden viene de los dioses, ¿sí? Entonces acá ya tenemos como dos grandes mundos que tensionan un poco la filosofía, que es decir, bueno, hay un orden y viene del cosmos, los presocráticos, y hay un orden y viene de los dioses, ¿sí? El pensamiento más religioso, mítico religioso, ¿sí? Al pensamiento que dice que el orden viene del cosmos, lo vamos a llamar cosmocentrismo, y al pensamiento que viene del mundo más mítico y religioso lo vamos a llamar teocentrismo, teo Dios, centro, ¿sí? El ordenador de todo es Dios, que es el centro del universo, teocentrismo. El ordenador de todo es el cosmos, ¿sí? El universo, cosmocentrismo. Bien, buenísimo. Entonces, por un lado, el principio es el cosmos, el principio es el Dios, segunda teoría. Y resulta que en la modernidad empieza a consolidarse un tipo de pensamiento que va a decir, sí, puede ser que el cosmos arroje orden, o puede ser que la divinidad arroje orden, pero ¿no será que algunas cosas, o muchas de las cosas, las ordena el ser humano? ¿Sí? ¿No será que, no sé, la burguesía, según un libro de Regine Pernoud, la burguesía lo que se va a dar cuenta es que el ser humano ordena mucho de la realidad, ¿sí? Que la sociedad es como es, no porque la naturaleza lo haya dispuesto así, ¿sí? Por nuestros signos del zodíaco, o por las fuerzas cósmicas o la energía, o no porque los dioses nos hayan dado el lugar en la sociedad, sino porque el ser humano lo ordenó, lo dispuso de esa manera según su interés, ¿sí? ¿Qué es la burguesía? La burguesía viene de Burgos, ciudad. Es aquel movimiento de seres humanos que empiezan a despegarse de los ciclos naturales para comercializar productos que otros han producido, ¿sí? Una definición media tirada de los pelos, pero nos sirve para poder pensar ahora. Fíjense, en el mundo antiguo medieval, un ser humano quería vivir y tenía que trabajar la tierra, ¿sí? Los animales, ¿sí? Tenía que producir algo con la fuerza que salía de su cuerpo. Ahora, empezaron a existir en el mundo más tardío medieval, algunos lo sitúan un poquito antes, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, empezaron a existir gente que le compraba, ¿sí? El excedente a uno, al que cosechaba maíz, le compraba los cueros a otro, le compraba el excedente al que producía zapatos, e iba a la ciudad y vendía esos excedentes. Entonces, para poder subsistir, no hacía falta la fuerza de producción ligada a los ciclos de la naturaleza. O sea, para poder vivir el burgués no necesitaba de la lluvia, ni tampoco necesitaba de la bendición de los dioses, sino de su astucia. Entonces, como podía ponerle valor,
¿sí? Y hacer la diferencia, sacar ganancia de su mercancía por su astucia, empezó a generar esta hipótesis. ¿No será que a la naturaleza y a la realidad no es que Dios la ordena o el cosmos, sino que el mismo ser humano es el que ordena la realidad? Entonces estamos acá en presencia de otra teoría que es la antropocéntrica. Antropo significa hombre, centro. El ser humano es el centro de todo. ¿Me explico? O sea, para la teoría antropocéntrica, el ser humano es el quien ordena la realidad. Bien. Pregunta disparadora para el próximo. ¿Todos ordenamos los seres humanos la realidad? O sea, todos decimos, bueno, sí, la realidad va a ser de esta manera. Y si nos ponemos a pensar, no todos los seres humanos podemos ordenar la realidad. Es más, son muy poquitos los que ordenan la realidad. Muchas veces en las clases me dicen, no, los políticos. Y nos damos cuenta de que, de alguna forma, la fuerza política tiene poder. Pero ¿tiene el poder suficiente como para ordenar la realidad del mundo? Y no. Pero uno va a decir, bueno, pero yo elegí hoy ponerme la campera marrón y ordené mi pieza, mi habitación y limpié, no sé, mis zapatos y yo lo decidí. Bueno, sí, perfecto. Pero vos no podés decidir la edad en que te jubilás, no podés decidir tampoco cuánto vas a ganar o si vas a mandar a tus niñas a la escuela o no. Hay un poder que de alguna manera que excede nuestra subjetividad, que ordena la realidad. Bueno, para eso vamos a seguir un poquito a un amigo de la casa, Michel Foucault, en Vigilar y Castigar. Y Foucault de alguna manera va a decir, bueno, hay un poder, o sea, no todos los seres humanos ordenamos todo, sino que hay un poder macro, ¿sí?, que ordena, y hay un poder micro que en mi subjetividad de alguna manera que ordena a su modo lo que tiene a su alcance, ¿sí? Ahora, dejamos ese poder micro, cada uno reflexionará cómo, o sea, poder, acuérdense, es la capacidad de incidir en las conductas mías o de los demás, ¿sí?, a través de un montón de cosas. La pregunta es, ¿cuál es la herramienta más efectiva, ¿sí?, el dispositivo más efectivo que el poder tiene para ordenar la realidad? El poder, el ser humano poderoso, ¿sí? Estamos diciendo acá que nuestra sociedad no es teocéntrica, aunque algunos crean en una divinidad, ni tampoco cosmocéntrica, aunque algunos crean, o sea, que la fuerza es cósmica, sino que la sociedad es antropocéntrica. Los seres humanos elegimos el ordenamiento, ¿sí? Y también de alguna manera dentro de los seres humanos, unos poquitos ordenan según sus intereses la realidad, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la herramienta más efectiva que el poder tiene para ordenar la realidad? Que los seres humanos más poderosos tienen para ordenar la realidad. Y muchos en las clases me dicen, no, profe, la herramienta más efectiva es la política. Podría ser, bien. No, las leyes. Bien, podría ser. La guita, la tarasca. Podría ser también, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Si te ponen tanta guita y te dice hace esto, muchas personas de alguna manera lo harían sin ningún tipo de escrúpulo. Y bueno, y así un montón de cosas, ¿no? La cultura, no sé, los mandatos, la culpa, algún freudiano por ahí, pero entonces hay un montón de elementos, pero el elemento más, de alguna manera más efectivo que tiene el poder para ordenar la realidad es el lenguaje, ¿sí? Desde esta perspectiva estructuralista, postestructuralista, bueno, que va a manejar Foucault y que va a manejar Derrida, de alguna manera ellos están diciendo que nosotros, o sea, nuestro ordenamiento responde a intereses y esos intereses son estructuras que nos van volcando sobre nosotros, ¿sí? Formas de sentir, de pensar, de movernos, pautas de conducta, todo viene atravesado por el lenguaje, ¿sí? Es medio difícil decir que el poderoso ordena la realidad a través del lenguaje, pero si nosotros decimos esto, pensamos porque hablamos, primero es el pensamiento,
primero es el lenguaje y después el pensamiento, o sea, el lenguaje son las herramientas con las que se estructura el pensamiento, nosotros nos podemos animar que decimos que es realidad y naturaleza porque la podemos pensar. Pero para poderla pensar primero recibimos un lenguaje. Y depende cómo haya sido ese lenguaje, nosotros de alguna manera podemos movernos en esa realidad. ¿Sí? ¿Llegamos hasta acá? El lenguaje tiene un poder ordenador. Imagínense que, no sé, voy a hacer, yo les digo a ustedes, a ver si puedo mover un poco la cámara. Y armé un dispositivo acá tremendo, espero que no se me caiga el celular. Yo les digo, acá hay una especie de, esto, escritorio, ¿sí? Es una mesa, ¿sí? Escritorio, mesa. Imagínense que ustedes retengan esta imagen del escritorio acá de madera. Yo les digo, esto está puesto en el comedor de mi casa. Entonces los invito a comer y les digo, siéntense sobre la mesa. Ustedes van a entender que esto que está acá, ¿sí?, es una mesa. Ahora, imagínense que esto está en el aula, ¿sí? Entonces yo les digo, dejen los trabajos sobre el escritorio. Ustedes van a entender que esta superficie de madera es escritorio. Ahora imagínense que esto, lo mismo que les mostré, que está acá, está en el aula, pero está del lado de ustedes. Y yo les digo, bueno, por favor, hagan sus trabajos en sus pupitres, ¿sí? Ustedes van a entender que esta que esta tabla es un pupitre. La realidad es la misma, pero el lenguaje que yo le vuelco me ordena, ¿sí? Me ordena este elemento en un mundo distinto, ¿sí? Entonces acá entendemos con este ejemplo tonto que que la realidad está atravesada por el lenguaje. Es más, que la realidad es construida por el lenguaje. El lenguaje tiene mucho poder para poder construir la realidad, ¿sí? Imagínense que yo acá hay una persona diminuta que le digo, bueno, este es mi hijo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo hijo, pero yo le puedo decir, este es un menor, ¿sí? O le puedo decir, este es un alumno, o le puedo decir, este es un infante. ¿Me explico? Fíjense, el sujeto, es el mismo, ¿sí? Un humano en pequeño. Ahora, si yo le digo hijo, lo que le estoy diciendo que es, de alguna manera, que yo soy padre y hay una filiación. Si yo le digo que es alumno, lo que le estoy diciendo que es un estudiante. Si yo les digo que es un infante, lo que le estoy relacionando es con la etapa del juego. O sea, lo material suele ser el mismo. O sea, el lenguaje lo ordena. ¿Sí? Lo ordena. ¿Sí? Pensemos cuando hablamos de inseguridad también. O sea, ¿qué estamos diciendo? Cuando hablamos de inseguridad estamos diciendo, no sé, un pibe joven de determinadas características con un arma, ¿sí? Pero en realidad inseguridad puede ser esto lo que está pasando acá, ¿sí? Yo tengo, no sé, esta tarima acá que se está por caer y es insegura para mi vida. Entonces, sin duda que el lenguaje va ordenando la realidad y según cómo lo ordena va clasificando generalmente. Fíjense lo que voy a decir ahora, va clasificando en personas diferentes que enseguida toman postura. Unas van a ser mejores, otras van a ser peores, ¿sí? Entonces, lo blanco, lo urbano, lo propietario, lo rico, ¿sí? La élite, el varón va a ser lo mejor, y todo lo que no entre dentro de lo blanco, lo urbano, el varón, ¿sí? El macho y propietario, todo lo que no entre va a quedar en un segundo plano, ¿sí? Va a quedar como lo menos, como lo inacabado, como lo malo, ¿sí? Recapitulamos. ¿Quién ordena? ¿Hay orden en la realidad? Sí hay orden. Cuando pensamos en nuestra realidad decimos que hay tres teorías, pero nos quedamos para pensar la sociedad hoy con la teoría antropocéntrica. ¿Todos ordenamos la realidad? No todos, sino que el poderoso. O sea, todos ordenamos nuestra realidad micro. La realidad macro la ordena el poderoso. ¿Cómo ordena el poderoso la realidad? A través del lenguaje. ¿Sí? Cuando ordena la realidad, establece un binarismo. Decimos que establece lo que es bueno, lo que es apropiado, lo que es blanco, ¿sí? Y todo lo otro queda abajo, ¿sí? Entonces nosotros miramos la realidad y decimos, hay orden, pero hay desorden, ¿sí? Entonces, hay cosas lindas y hay cosas feas, hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿De dónde viene el mal de la sociedad? ¿Sí?
¿Viene de nuestra naturaleza? No, viene de la manera con que ordenamos la sociedad. ¿Sí? El hombre no es, el ser humano no es malo por naturaleza ni tampoco bueno. ¿Sí? Ni tampoco bueno. ¿Sí? Rousseau dice, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. ¿Sí? ¿Me explico? Ahí Rousseau se la juega, pero nosotros decimos, o sea, que es el tipo de ordenamiento que le damos a la realidad a través del lenguaje que establece buenos y malos. Quiere decir que si nosotros ordenamos la realidad de otra manera, los hombres serían de otra forma, ni buenos ni malos, sino que de otra forma. Es un poco lo que propone, ¿sí? Lo que propone Carlitos, ahí está, en el Capital. O sea, si hay maldad en el mundo, viene por el ordenamiento que le da el poderoso. Distribuyamos los bienes, distribuyamos la cultura de una manera más justa, igualitaria, entonces la maldad en el mundo va a de alguna manera disminuir. Estoy hiper resumiendo todo y capaz que no se entienda, pero me parece que me siguen. Orden poderoso, el poderoso ordena a través del lenguaje, el lenguaje clasifica entre buenos y malos, quiere decir, o sea, que la maldad no es algo natural, sino que es algo social, y si ordenamos la sociedad de otra manera, si ponemos otras normas sociales y otras formas de clasificar lo bueno y lo malo, quiere decir que otras que no van a existir lo bueno y lo malo, o que no van a recaer sobre esos sujetos. Pero sin embargo, a la hora de pensar lo bueno y lo malo, ¿sí? La misma sociedad que desordena la realidad utiliza métodos para ordenarla que generan más mal, generan más problemas que soluciones. ¿Me explico? O sea, hay un mal en la sociedad intenta remediar ese mal utilizando métodos que generan peor caos que el caos inicial. ¿Sí? Fíjense un poco, siguiendo el pensamiento político de Walter Benjamin, ¿sí? Lo que nos va a decir Benjamin, de alguna manera, el ser humano ordena mal la sociedad, ¿sí? La ordena injustamente la sociedad, lo estoy hiper resumiendo, la ordena injustamente la sociedad, y cuando la quiere ordenar utiliza mecanismos que prohíben, y esos mecanismos generan más maldad que la que hay. ¿Sí? Para cuidar lo permitido, el bien, se combate lo prohibido, el mal, utilizando los mismos mecanismos que se prohíben, el mal. O sea, para cuidar que haya paz, se utiliza la violencia y se genera más violencia. ¿Sí? ¿Me explico? Es como cuando, no sé, hay dos hermanitos gritando y viene la madre y gritando le dice ¡cállense la boca! ¿Sí? Entonces, ¿qué le está diciendo la madre? Le está diciendo que se callen la boca utilizando el mismo mecanismo que ella prohíbe, que es gritar. Entonces, lo que le está diciendo el metamensaje es: la violencia se para con más violencia. ¿Sí? El problema es que lo que dice el viejo Hobbes, o sea que va a haber una guerra de todos contra todos. ¿Sí? En algún momento ese mecanismo de utilizar el mecanismo que se prohíbe para generar algo que se desea, genera un mal mayor. Bueno, eso es un poco para pensar un poco la sociedad y un breve punteo para llegar hasta acá. Nos veremos en otro episodio filosófico.